El domingo pasado, el Señor nos trajo una palabra a través de Mónica, donde nos alertaba de que Él había decidido trabajar con los que habían rendido sus corazones, con los que estaban dispuestos a que ese carácter fuera enseñado, moldeado, mejorado, pero que los que se habían ya resistido al proceso, pues sencillamente ya Él no iba a seguir con el anhelo de que se transformara. Y esto a mí me cuestionó, surgió en mí muchísimas preguntas, porque decía, wow, Señor, todavía hay tiempo en que nosotros cambiemos, en que nosotros nos transformemos. Y al otro día, el lunes en la mañana, el Señor me despierta de repente con un versículo en mi mente, que está registrado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 11, que dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Wow. Y esto a mí yo tenía muchísimo tiempo que ni me acordaba de ese versículo. Y para mí fue como un jamaqueo cuando tú dices, wow, pero que está escrito, está. Llega un momento donde el periodo de prueba se termina. Llega un momento donde el Señor te ha tenido caminando en el desierto, pero te ha puesto un límite para que suceda en ti la transformación. Y probablemente han venido pruebas de toda índole a tu vida. Y todas las ha permitido Yahweh para producir en ti un quebrantamiento, para producir en ti una transformación del carácter. Pero no se ha logrado, nada ha sucedido. Y ha seguido hacia adelante. Entonces llega el punto que el Señor se para delante nuestro y nos dice, si tú estás en impureza, sigue en impureza. Si tú estás haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo. Pero si tú estás en santidad, si tú quieres buscarme a mí, si tú quieres hacer las cosas a mi manera, síguelo haciendo. Porque te voy a ayudar, porque te voy a formar, porque voy a hacer lo que quiero hacer con tu vida. Y esto es muy serio, amados. Yo le reconozco. Eso fue el lunes en la mañana. Yo no podía dejar de llorar. Lloraba y lloraba. Porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tantas personas empecinadas a seguir con la vieja naturaleza? ¿Por qué tantas personas resistiendo el proceso, no queriendo cambiar? ¿Por qué tantas personas diciendo que son creyentes, pero su testimonio de vida dice todo lo contrario? Sus reacciones, sus palabras, sus conductas. El Señor me dijo claramente, porque no me temen, porque no han conocido el temor al Dios Santo. Es ahí cuando decido preparar esta prédica, porque definitivamente, amados, nuestro entendimiento tiene que ser abierto. El que nos llamó es Kadosh, es santo. El que nos trajo a esta tierra y quiere que seamos su pueblo es un Elohim santo. Y nosotros no podemos seguir trayendo a Dios, a Yahweh, a nuestro nivel de entendimiento. Él no es hombre, Él no es como nosotros. Nosotros no podemos seguir bajando el carácter, bajando la naturaleza del altísimo soberano Elohim de los pueblos al nivel nuestro. No podemos verlo como nosotros vemos a otra persona que tenemos al lado. Tenemos que entender que aunque Él quiere intimidad con nosotros, que aunque Él es nuestro papá y somos sus hijos, Él es santo, santo, santo. Y el temor reverente tiene que estar en nosotros. Las tribulaciones de este tiempo, lo que está pasando en este último tiempo, donde la maldad ha aumentado y el amor se ha enfriado, dificulta cada vez más que los hombres y mujeres de este tiempo accedan a los cambios de carácter, que se sometan a los procesos
donde el Señor quiere que nosotros nos quebrantemos, donde nos demos cuenta que debajo de Él estamos, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser mansos, que no tenemos que estar imponiendo nuestros derechos ni criterios. Que tenemos que tener un carácter apacible, sencillo. Será cada vez más difícil. Y acuérdense que la apostasía ya está activada, y apostatar es en el pueblo. Apostatar es empezar a decir que no es lo que antes creíamos que era, conforme a las Escrituras. Hay una porción de la palabra donde nosotros vemos que el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para darle a cada cual según sus obras. El tiempo, amados, del Mesías está muy cerca. Nosotros tenemos que ir pensando con seriedad el renunciar a la rebeldía, en renunciar al orgullo, en dejar de creer que nosotros podemos sin Él y dejar de entender que nosotros sabemos cómo son las cosas y que somos los que entendemos y tenemos la inteligencia para saber cómo hacerlas. Se trata de un carácter, amados. Cuando nosotros hablamos de carácter, estamos hablando de ese conjunto de características que distinguen nuestra forma de actuar, que distinguen nuestra forma de hablar, de reaccionar ante las circunstancias de la vida. Y la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 2 y 4, taxativamente nos relata cuál es ese carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y como dijimos al inicio, estamos, ya yo diría que quizás en la mitad del último tiempo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Vemos también que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, tiene una lista también de características, muchas que concuerdan con esta, coinciden, otras que tienen otro nombre, pero que significan lo mismo. Y el Señor le dice a Timoteo: mira, en los últimos tiempos son peligrosos, porque hay hombres que tienen estas características, y les dice: apártate de ellos, de los que siguen así neciamente, de los que no cambian, apártate de ellos. Y si cogemos la lista completa, vamos a ver que esa lista dice que son amadores de sí, amantes del dinero, jactanciosos, déspotas, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, profanos, sin sentimientos, implacables, es decir, crueles, indómitos, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, cegados por el engreimiento, amantes de los placeres más que de Yahweh, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Diga conmigo: apariencia, pero no realidad. Muchas gentes parecen que son, pero no son. Parecen que de verdad están viviendo conforme al Señor. Parecen que están obedeciendo la palabra, pero la realidad es que para nada. Y acuérdense que que el Señor conoce nuestros corazones y que nada se le escapa. Entonces vemos que hombres que se agradan a sí mismos van a ser soberbios, van a ser arrogantes, van a ser amadores del dinero. Y eso nos acuerda a los fariseos, que los fariseos parecía que eran, pero realmente no eran, sepulcros blanqueados, le dijo Yahshua que eran. Son fanfarrones, blasfemos, que hieren al otro y no le importa que el otro se hiera. Le dicen: yo le digo dos verdades en su cara, y no le importa las heridas que le está causando a la otra persona. No son humildes para nada, no tienen gratitud en sus corazones, no tienen que agradecer nada, porque entienden que todo lo han logrado por sí mismos, por ellos mismos. No respetan a sus padres,
son profanos, no son personas que quieren santificarse, que quieren parecerse más al Señor, para nada. No, son despiadados, carentes de afecto natural, implacables, irreconciliables, no tienen dominio propio, son traidores, traicionan con facilidad y son de los que todos lo saben. Tú no le puedes decir nada porque lo saben todo. Orgullo. Amadores de sí y amadores de los placeres de este tiempo antes que amar al Todopoderoso, a nuestro Yahweh. Entonces estas personas se han infiltrado en el pueblo. Estas personas están dentro de las congregaciones, amados, y dicen que son creyentes, y dicen que aman al Señor, y dicen que adoran al Padre. Pero estas personas, ustedes se dan cuenta que no tienen poder espiritual. No tienen esa viveza, esa vida que trae, una vida genuinamente transformada, una vida que de verdad está llena del Espíritu Santo. Entonces, lo que hay en el corazón nuestro siempre va a salir a la luz. Este versículo a mí me gusta muchísimo, que está en Proverbios 27, 19, que dice que como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a reflejar. Como cuando tu rostro se pone frente a un agua cristalina que va a reflejar tu rostro. Entonces, esa es la condición actual. Y quizás tú podrás decir, bueno, en realidad yo no soy cruel. O en realidad yo no. Pero cuando tú no tienes un carácter transformado, cuando tú sabes que te domina el orgullo, porque tú quieres imponer tus propias opiniones, cuando tú quieres seguir caminando a tu propia manera, tienes que darte cuenta que entras dentro del patrón registrado en la segunda carta de Timoteo, carta que le escribió Pablo a Timoteo, para que Timoteo se cuidara de esos hombres que estaban dentro de las congregaciones, que están en nuestra familia, que nos rodean. Probablemente, quizás muchos de nosotros somos de esa manera. Esta palabra yo oro para que nos hable. Porque cuando nosotros seguimos en esta condición y no hay una genuina transformación en nuestro corazón, no estamos temiendo al Señor. Y cuando nosotros hablamos de temor al Señor, estamos hablando de esa falta de respeto, de esa falta de honra, de esa falta de amor por nuestro Creador. La palabra nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 4 al 7, lo siguiente. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojarlos al infierno. Sí, os digo, a este temed. Es a ese que tenemos que temer. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Yahweh. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Cuánto se le teme a los hombres en esta tierra? Se le teme a los hombres, no queremos ser avergonzados delante de ellos. Mentimos para quedar bien delante de la gente, porque lo que nos importa es la apariencia. Lo que nos importa es lo que vean de nosotros, lo que digan de nosotros. Y esta porción nos está diciendo aquí, óyeme, suelta todo temor. Suelta todo temor al hombre, a lo que tú le temas, suéltalo. Porque, ¿qué puede hacerte el hombre? Matar tu cuerpo. Pero el Señor, el Todopoderoso, puede llevar tu alma al infierno. Entonces, que nuestro temor realmente sea el temor a Él. Porque a fin de cuentas, amados míos, cuando nosotros le tememos a Él, entonces
todo temor tiene que huir de nuestras vidas, porque el temor a Él nos trae seguridad, el temor a Él nos trae confianza, y sabemos que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo momento y todo lugar. Y empezamos a entender que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestra muralla inexpugnable, y que nada que se levante en nuestra contra puede prosperar. Y si prosperare, es porque era parte de su propósito para nuestras vidas. El remedio para la hipocresía es conocer a Yahweh, honrarlo y respetarlo. Juan Diego ministraba, nos quitamos la máscara, y es exactamente parte de lo que yo había escrito hoy. Quitémonos la marca. La máscara. Hay muchas máscaras que nos ponemos dependiendo del lugar donde nosotros estemos. Una máscara en la congregación, una máscara en el trabajo, una máscara con mi familia. Diferentes máscaras que nos quitamos y nos ponemos dependiendo del ambiente donde nos vayamos a desenvolver. Pero eso se llama hipocresía y le ponemos nombre. Nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen que ser vidas de transparencia, vidas que hayan permitido que la palabra nos transforme el corazón, nos pulverice, no hagas pedacitos, derribando el orgullo, derribando la altivez, derribando la soberbia, derribando lo que es el que entender que puedo ser independiente y hacer las cosas por mí mismo. Es tiempo, amados míos, de que entendamos que sin el temor del Señor nuestras vidas fracasarán. Nada podremos hacer. Proverbios 16:6 dice lo siguiente: con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor de Yahweh el hombre se aparta del mal. No hay manera de que nosotros nos apartemos del mal si no le tememos a Él, amados. Y temerle a Él es sentir ese profundo amor y respeto por su maravillosa presencia. Y nosotros nos damos cuenta hasta cuando entramos a las congregaciones. Dice la palabra que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ¿qué pasa? Que Él está. Pero nosotros entramos a la iglesia sin temor de Dios, corriendo, cherchando, relajando, riéndonos. Y no nos damos cuenta que venimos a adorar al Santo, que tenemos que tener un temor reverente que nos lleve a postrarnos, a ponernos a orar, a ponernos a adorar, aunque el ministerio no haya empezado a hacerlo. Temor reverente, porque su presencia está. Y cuando tú eres consciente de que su presencia está en ti, porque tú tienes el Espíritu Santo, que es el poder de su santidad, que es el poder de su verdad, cuando tú sabes que tu cuerpo es templo de su presencia, tú andas como tienes que andar. Tú temes fallarle, tú no quieres herirlo, tú no quieres manchar su presencia que está en ti. Tú empiezas a atesorar ese favor tan grande que te ha sido dado, de que se ha permitido que su presencia esté en tu interior, guiándote, sosteniéndote, cubriéndote, librándote. Muchos de nosotros dicen que confían en el Señor. Pero yo no puedo confiar en el Señor si yo no lo conozco. Ustedes no pueden confiar en mí si no me conocen, ¿verdad que no? De la misma forma, si no conocemos a nuestro Padre, no diga que confía en Él porque es una mentira. No puede confiar en Él. Acuérdense, reverencia. Reverencia implica respeto. Pero para yo respetarlo tengo que conocerlo. Y para conocerlo tengo que escudriñar las escrituras, porque no hay otra manera, amados. No hay otra manera de conocerlo. Y esto es tan serio que miren lo que dice Levítico 19:30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Yahweh. Un autor definió el temor de Dios como el amor por Él. El temor por Él, pero mitigado, suavizado con el amor. El temor al
al Señor es una mezcla de temor y una mezcla de amor por Él. Y tenemos que llegar a tener ese equilibrio en nuestras vidas. Porque no podemos decir, no, Dios es amor, no importa nada porque Él me ama. No, el Señor es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que saber que cuando nosotros le fallamos a Él van a venir consecuencias a nuestras vidas. Pero lo ideal es que no le fallemos porque lo amamos a tal punto que no queremos herirlo y que no queremos que Él se sienta mal. Las Escrituras registran hombres que temieron al Señor, como Noé cuando construyó el arca. Temió al Señor, lo oyó y le obedeció, aún en contra de la corriente. Vemos el caso de Abraham, cuando fue a entregar a su hijo Isaac. Lo que más quería fue entregarlo. ¿Por qué? Porque le temía al Señor. Lo vemos también con las parteras en Egipto, cuando Herodes le mandó a matar a todos los varones hebreos. Y ellos no lo hicieron, prefirieron crear una historia para salvar a esos niños y no matarlos. ¿Por qué? Porque le temían al Señor. Vemos a Abdías cuando escondió los 100 profetas que Jezabel quería matar y él los escondió. Vemos el caso de Josafat cuando iba a ser invadido por las amonitas y moabitas y convocó al pueblo a ayunar y a orar. La palabra nos registra, amados míos, todo lo que pasa cuando hay un hombre que decide temerle a Él y por vía de consecuencia lo va a obedecer y va a hacer todo lo que Él le diga. Lo vemos en Job, dicho de la boca de Dios, cómo le temió al Señor, que aún ante las más terribles desgracias nunca habló mal del Señor, nunca le dio la espalda, sino que siguió siendo fiel y declarando quién era Él, la majestad de su Señor, y declarando: mi Redentor vive. Lo vemos en el caso de Cornelio, cómo el Señor se acordó de sus limosnas, de su oración, de su vida de integridad. El Señor se acuerda de lo que está saliendo de ti para Él. El Señor sabe y te conoce y conoce la intimidad de tu ser y conoce qué tienes tú para darle a Él, qué es lo que sale de tu interior. Y para nosotros confiar en Él, tenemos que saber que Él es digno de confianza, que podemos depender de Él, que Él nunca cambia, que Él es fiel y nunca cambia. Confiar en Él es someterse a su voluntad, dejando que Él tenga el control de nuestras vidas en todas las áreas. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Si no conocemos el nombre, no podemos confiar en Él. Si no conocemos quién es Él y lo que Él es capaz de hacer por nosotros y quién es Él en su propia naturaleza y esencia, es imposible que nosotros confiemos en Él. Confiar en Él es ponerlo en el primer lugar de tu vida. Y yo te pregunto, ¿qué tienes en el primer lugar de tu vida, de tu mente, de tu corazón? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué persigues? Para tener al Señor en primer lugar, es necesario conocerlo. El Salmo 31:6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Yahweh he esperado. Confiar en Él es decidir creer su palabra. Y cuando nosotros creemos su palabra, no es una cosa que está aquí en mi intelecto, sino que yo la pongo por obra, que yo la obedezco. Dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 28. Ahora pues, Yahweh, tú eres Elohim, o sea, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. O sea, tú me prometiste bien y yo lo creo, porque tu palabra es verdad. Todo lo que tú dices yo lo creo, porque tu palabra es verdad. Confiar en Él es creer que Él nos ama. Salmo 13:5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Confiar en Él es renunciar a nuestra propia manera de hacer las cosas.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma, decía David. Confiar en Él es no buscar la ayuda de otros, no tener la confianza en un hombre, no tener la confianza en un trabajo, no tener la confianza en algo en particular que no sea en Él. Bienaventurado el hombre que puso en Yahweh su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Confiar en Él es poner nuestra esperanza en Él. A ti, oh Yahweh, levantaré mi alma, Elohim mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ante todo problema, confía en Él, que sea Él su esperanza. Confiar en Él es encomendar nuestros planes a Él. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Esto es como un examen para saber si es verdad que usted está confiando o no en Él. Y les repito, si usted no le teme, no puede confiar. Confiará de labios, pero no en verdad. Porque mire todas las implicaciones que trae el confiar en Él. Dice, confiar en Él es no confiar en nuestras propias habilidades. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Yahweh nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. No es por mis logros, no es por mi inteligencia, ni por mi capacidad o mi experiencia. Es porque Él interviene para que las cosas me salgan bien. Es porque Él interviene para que yo pueda obtener lo que estoy buscando. Confiar en Él es vivir sin temor. Y repite conmigo, confiar en Yahweh es vivir sin temor. Como decía el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Puede llegar el temor, puede atacarte en algún momento, pero no puede permanecer en ti si tú estás confiando en el Señor. Porque cuando temes, en Él confías. Y eso implica que te das cuenta que Él es tu seguridad, que nada te puede pasar porque Él es escudo a tu alrededor. No importa las circunstancias que tenga que estar enfrentando. Confiar en Él es tener la fortaleza y la seguridad que provienen de Él. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Esto, amados míos, es lo que implica confiar en Él. Y yo quiero que en esta noche se rasguen los velos, que en esta noche salga todo engaño de nuestro interior. Cuando nosotros realmente confiamos en Él, caminamos victoriosos, caminamos libres en la tierra. Porque todas estas cosas que implican la confianza están sucediendo en nosotros. Entonces caminamos seguros, caminamos con esperanza, caminamos con gozo, independientemente de lo que está ocurriendo. Muchas veces venimos a la congregación y levantamos nuestras manos y hasta nos movemos en la alabanza. Pero yo quiero decirte hoy que para tú alabar al Señor en realidad, en genuinidad, tienes que temerle a Él. Si tú no le temes a Él, tú no lo conoces. Y si tú no lo conoces, ¿qué tú estás alabando? Cuando nosotros hablamos de alabanza, estamos hablando de un corazón agradecido por los portentos, por los hechos, por los milagros que el Señor ha hecho en toda su trayectoria desde el principio hasta el día de hoy. Entonces yo tengo que conocer la palabra para poder temerle y alabarle, sabiendo que es aquel que abre el mar para que yo pase segura, pero también es aquel que abre el mar para que los enemigos nuestros sean hundidos y ahí perezcan delante de nuestros ojos. Conocer al Señor nos hace temerle, porque estamos viendo cómo Él actúa, porque nos damos cuenta cuáles son sus reacciones y su manera de hacer las cosas. Lo que fue ayer y lo que sigue siendo hoy seguirá hasta el final. Entonces es así
que viene una acción de gracias en mi corazón. Y empezamos a decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me libraste. Gracias, Señor, porque así como tú sacaste a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, así tú me sacas a mí sin olor a humo. Gracias, Señor, porque cuando Daniel estaba en el foso de los leones, tú cerraste la boca de los leones y no lo devoraron. Así mismo esta situación que atravieso no me va a devorar, porque tú te levantas y tú eres el león de la tribu de Judá y tú eres el que me defiendes. Agradecimiento en mi corazón, porque conozco sus hechos, porque conozco sus maravillas, porque conozco sus portentos, porque ya hay una historia escrita que me avala la convicción que tengo hoy de cómo Él va a actuar, de lo que va a hacer con mi vida, de cómo me va a defender, de cómo me va a sacar del hoyo y de la situación adversa. Isaías 43:21 dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Aleluya. El pueblo que Él formó tiene que proclamar su alabanza. Pero para proclamar su alabanza tiene que conocer sus hechos y sentir agradecimiento en el corazón por todo lo que ha hecho. Y para esto, amados míos, se trata de temerle a Él. Yo quiero que tú digas conmigo: tengo que temerle a mi Señor. Nosotros debemos ofrecer continuamente sacrificio de alabanza. Miren lo que dice este versículo del Salmo 50:23. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Situación de tristeza, situación de desánimo, situación de ansiedad, situación de angustia, de inestabilidad, de incertidumbre. Yo abro mi boca y alabo a mi Señor, porque yo tengo un corazón agradecido, porque sé que en medio de esas emociones que yo estoy sintiendo, Él se va a levantar y va a tomar control de mi alma y me va a establecer en tierra firme y me va a llevar a lugar espacioso. Aleluya. Pero para eso yo tengo que haber leído cómo cuando David se deprimió, Él actuó. Como cuando Jeremías quiso ni haber nacido, ¿qué hizo el Señor en ese momento con su vida? Porque lo va a hacer con la mía, aleluya. Entonces eso es temerle al Señor. Eso es conocer su nombre, amados míos, para poder tener un corazón agradecido. Como dijo Habacuc, aunque toda la privación personal había, aunque no había nada, Él dijo: con todo, di conmigo, con todo, me gozo en el Señor, en Él me gozaré. La alabanza, amados míos, para ser aceptada por nuestro Padre, tiene que estar respaldada por una vida de integridad. Si mi vida no es una vida de integridad, ¿qué es integridad? Que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en cada área conforme a lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer. Si mi vida no es una vida de integridad, ¿qué hago yo con estar alabando al Señor? No lo estoy reverenciando, no le estoy teniendo temor, por lo tanto no lo conozco. La única manera de hacer las cosas bien hechas es por el temor a Él. Hechos 7:59 dice: mientras apedreaban a Esteban, él invocaba a Yahweh y decía: Yahshua, recibe mi espíritu. Amados, y de esto se trata la verdadera adoración. El conocimiento del Señor y el temor a Él te abre los cielos, como pasó aquí hace un rato. Nosotros estábamos adorando en cántico nuevo, estábamos adorando porque estábamos en la misma presencia del Padre, los cielos abiertos. Esteban estaba en la peor situación que puede estar quizás un ser humano, siendo apedreado para muerte sin haber hecho nada, apedreado para muerte. Y en vez de la queja: me están matando, ayúdenme, sálvenme, no. El Señor le abrió los cielos y él pudo ver el trono y las faldas del Señor llenando el templo en el momento más difícil de su vida, porque él le temía al Señor y él sabía cómo adorarle. Y en el momento de la crisis, en el momento de la muerte, él adoró porque temía a él.
Salmo 27:8 nos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, oh tu rostro yo buscaré. Que no se nos pasen los días, amados, en una vida solamente natural. Que no se nos pasen los días de esta tierra queriendo buscar la obtención de las cosas perecederas y efímeras que son vanas. Vamos a entender que nuestra alma tiene que alabar al Señor, que nuestro ser interior, nuestro espíritu tiene que adorar al único que nos creó y que es el hacedor y sustentador de nuestros pasos en la tierra. El servicio de adoración es una cita con Él. Mi adoración en el día a día es una cita que yo tengo con Él. Es una unidad perfecta con Él. Es adorarlo en todo tiempo, esté haciendo yo lo que esté haciendo. Porque hemos entendido que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la palabra nos dice: el Padre está buscando ese tipo de adoradores. El Padre busca hijos que lo adoren en espíritu y en verdad. Él es tu papá, Él es mi papá. Y Él quiere que lo enaltezcas, que lo honres con tu vida misma y con unos labios que lo adoren, porque reconocen la grandeza de su nombre, porque reconocen quién es Él. Hay una condición, amados, y es la santidad. Es que porque le tememos a Él y conocemos su nombre y su palabra, queremos ser como Él y obedecer ese decreto que reposa sobre nosotros de esa orden dada: sed santos, porque yo soy santo. Entonces pretendemos que estamos bien con Dios, pretendemos que tenemos una relación con Él, pero todo es una fachada, porque fíjense lo que dice el Salmo 24 en sus versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y cuando hablamos de pureza de corazón, estamos hablando que no tenemos nada en nosotros de las características que vimos en el principio, del hombre que es egoísta, del hombre, cuando digo hombre en general, del hombre que es soberbio, que es altivo, del hombre que es amador de sí mismo, que busca sus beneficios propios, que lo que le interesa es su propio beneficio y no piensa en los demás. Corazón limpio. Corazón puro. Entonces la adoración incluye obediencia. La adoración incluye servicio y entrega. Nuestra teología determina nuestra adoración. ¿Lo creen? ¿Por qué nuestra teología? Porque lo que yo conozco de Dios va a marcar mi adoración. Si yo no conozco a Dios porque no le temo, ¿cómo yo lo voy a adorar? Como yo crea que haya que adorarlo. Como yo crea, no importa el ritmo, no importa la manera, porque adorar es adorar. Yo adoro a Dios en la integridad de mi vida. Yo adoro a Dios con un corazón purificado que se purifica día a día. Con un corazón que dice: Señor, yo he creído que esto es de esta manera, pero tu palabra a mí me dice que no es de esa manera. Enséñame para yo quitar esa manera en que yo hacía las cosas y poder empezar a hacerlas diferentes. Un corazón que cada día quiere parecerse más al de Yahshua o Jesucristo. Un corazón que quiere agradar al Padre y para poderlo agradar quiere que le quiten todo lo que tenga que quitarle, que pertenece al hombre impetuoso de este tiempo, que no tiene nada que ver con el hombre transformado, con el hombre que le teme a Dios, con el hombre que camina tras su dirección y anhela una eternidad a su lado y se ha dado cuenta que las cosas de esta tierra van a terminar y van a terminar más pronto de lo que nosotros podemos imaginarnos, conforme a los hechos que estamos viendo suceder delante de nuestros ojos. Nosotros no podemos tener un propio concepto de la majestad, del señorío de nuestro Yahweh. Nosotros tenemos que entender quién es Él y reverenciarlo. Y esto también nos va a conducir no solo a confiar, a alabar, a adorar de forma diferente, sino también a orar de manera muy distinta. Si yo no conozco al Señor,
no le temo, mi oración va a ser conforme a los deseos de mi corazón. Mi oración va a ser conforme a lo que yo pienso que debe ser y no a lo que está en el corazón de Él que Él dice que es. O sea que nada, ni orar, ni alabar, ni adorar, ni confiar, podemos hacerlo si nosotros no tenemos una relación estrecha con Él, si nosotros no hacemos las cosas a su manera. Y yo pienso que hoy es un buen día, a la luz de esta palabra, que nosotros nos acordemos de nuestra salvación. Que la palabra de Dios nos dice con claridad que si recibimos al Señor como Señor de nuestras vidas y confiamos en Él, y ya vimos lo que es confiar, entonces vamos a ser sus hijos. Somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira venidera. Somos salvos de una eternidad sin Él. Pero hay algo muy importante. Pablo decía, cuida tu salvación con temor y temblor. Muchos hemos sido salvos de lo que estamos aquí, pero estamos nosotros cuidando esa salvación. Estamos nosotros cuidando nuestro corazón que está saliendo de ahí. Rencores, murmuraciones, difamaciones, chismes, mentiras, engaños, falsedades. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Dile al que está a tu lado, cuida tu salvación. Muchos entienden que la salvación ya la recibiste y ya nada importa porque ya la recibiste. Pero la palabra es clara cuando nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Amados, un día todos estaremos delante del Señor. Si hemos transitado nuestros días en la tierra en el temor de Él, nos va a ir bien. Acuérdense, yo vuelvo pronto, dijo Yahshua, mi recompensa conmigo para darle a cada uno conforme a sus obras. Yo quiero que te pongas de pies. Hay un carácter santo que el Señor nos modeló a través de Yahshua. Porque Jesucristo, Yahshua, su nombre original, dijo cuando estuvo en esta tierra, yo les he mostrado al Padre. Todo lo que hablo, todo lo que ven en mí, yo lo vi en el Padre. Todo se nos ha sido enseñado. Aquí están las escrituras, amados. Pero es nuestra decisión obedecer al Señor y hacer las cosas a su manera. Vivir en el temor de Él para tener una intimidad con Él y que no haya obstáculo entre Él y nosotros. Para poder alabarle, para poder adorarle, para poder vivir una vida de confianza en Él, una vida que solamente dependa de Él, que crea en Él, que en Él tenga su esperanza, una vida que sepa que en Él está segura. O podemos seguir transitando como el hombre con el carácter de este tiempo, imponiendo nuestros derechos, caminando en altivez y orgullo y soberbia. Tenemos la opción, podemos elegir, pero hay un día señalado donde Yahshua volverá a la tierra y vendrá con recompensa conforme a tus obras, conforme a tu caminar, vas a recibir. Si hoy has entendido por esta palabra que no estás caminando en el temor del Señor, si aún tú que tienes mucho tiempo en el Evangelio te das cuenta que no estás caminando en el temor de Él, que no lo conoces realmente cómo es Él y quién es Él, que no has entendido cuál es el carácter de Él, arrepiéntete. Porque es el mismo mensaje desde el principio. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento no es otra cosa sino un cambio de mente. Yo pensaba de una manera, pero estaba errada. Yo pensaba de una manera, pero si sigo pensando así, seguiré actuando de la misma forma y me perderé para siempre.
Yo decido cambiar mi forma de pensar, que me va a llevar a actuar diferente. Yo decido empezar a conocerte, papá, y empezar a caminar en el temor de ti, para poder ser una contigo, como Yahshua lo es con su Padre. Escucha esta canción. Olvídate del que está a tu lado y empieza tú mismo, tú misma, a hablar con tu Padre de los cielos. Él te escucha. Él está aquí con sus oídos prestos para oírte, porque su palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, en su nombre Él está. También está porque nos mostró su gloria. Aprovecha este momento y no lo dejes escapar. No estamos hablando ni de religión, no estamos hablando de nada humano, solamente de que decidas obedecer al Señor y decirle: yo te necesito. Necesito aprender a temerte. Necesito empezar a conocerte y a saber cuál es la realidad de tu propósito para mi vida en la tierra. Porque la única manera de que tú sepas para qué viniste a esta tierra es teniendo una relación de intimidad con Él. Y sin el temor que te lleva a la transformación, que te lleva a humillarte para que su carácter sea formado en tu vida, no puede haber intimidad, no puede haber cercanía. Decide hoy enderezar lo torcido. No permitas que lo cojo se salga del camino, sino haz que sea sanado. Humíllate tú y Dios, ahí tú y Yahweh en su presencia, y deja que Él ministre tu corazón con palabras nuevas en esta noche. Más como el tuyo, yo quiero ser.